Fue entonces cuando el impulso, cuyo vigor se reforzaba en la sombra desde hacía decenios, adquirió suficiente fuerza como para traducirse en fenómeno muy claro de distensión. Así, en los 3 últimos decenios del siglo XI se inician las obras de construcción de iglesias mucho más numerosas y mucho más amplias. Así, se ve a la caballería de Occidente lanzarse en todas partes a operaciones agresivas cada vez más profundas, que culminan, en 1095, en la Primera Cruzada. Así, se ven surgir nuevas congregaciones monásticas que reclutan numerosos adeptos en todas las clases sociales. Están animadas por una preocupación ascética, por la condena de la riqueza. Solo la toma de conciencia de un deseo considerado perverso de ascenso económico, y por consiguiente de las posibilidades de éste, en un medio económico menos estancado puede explicar las exigencias de las nuevas congregaciones. Así, se ve, durante este período, aumentar los intercambios en el campo. Ahora, por ejemplo, los documentos redactados en la región de Mekong comienzan a precisar el valor respectivo de las diferentes monedas, lo que es prueba al mismo tiempo de una mayor penetración del instrumento monetario en el mundo rural, de la diversidad de las acuñaciones y, por último, de la percepción de una noción nueva, la del cambio. Por la misma época, los dueños del poder de Ban se preocupan por obtener beneficios del paso cada vez más frecuente de traficantes que transportan mercancías más valiosas. Se multiplican las alusiones a esta forma de exacción, en plena expansión, que es el peaje. El Papa intenta eximir a los mercaderes de Asti, que cruzaban la isla de Francia, de las tasas que quería imponerles el rey Felipe I. El abad de Cluny se querella contra un castellano de la vecindad que retenía una caravana comercial procedente de Langres y quería obligarle a pagar el precio de su protección. Las tarifas del peaje ordenadas por los monjes de Saint-Aubin de Angers en 1080-1082, y que se aplican a los hombres de una aldea, muestra bien a las claras que el comercio no era obra exclusiva de profesionales. Los campesinos participaban en los intercambios. Vendían, compraban ganado, firmaban contratos de pastoreo con extraños, llevaban a hombros, para vender en los mercados de los alrededores, cera, miel, carne de cerdo, pieles, lana. En ocasiones llegaban incluso a asociarse a otros para una expedición comercial a mayor distancia, a trasladarse a puntos lejanos para cargar en sus acémilas productos alimenticios, y a veces mercancías extranjeras y de alto precio. También hacia 1075 el abad de Reichenau concede a los campesinos de una de sus aldeas el derecho de comerciar, de modo que ellos y sus descendientes sean mercaderes. Hace estos años se hace sentir por primera vez y con carácter general una gran animación que se basa en la lenta habituación a utilizar de manera menos excepcional las monedas cuya acuñación se hace más abundante. Aclimátaste en el corazón rural del continente occidental actividades cuya ampliación no era perceptible en el siglo anterior, sino en los límites de la cristiandad, en los lugares en los que la presencia de la guerra mantenía la movilidad de las riquezas. La efervescencia comercial y monetaria que se percibe deriva de la vitalidad de estructuras económicas más profundas, de las que es la revelación y que, a su vez, contribuye a estimular. En los 3 últimos decenios del siglo XI hay que situar, por tanto, el comienzo de una nueva fase de la historia económica europea, la de un desarrollo general, continuo, acelerado, cuyas modalidades conviene analizar. 2. Los campesinos en la base del desarrollo general se halla sin duda la expansión de la economía agrícola. Esta expansión es consecuencia en gran parte de la presión de los señores, interesados en ver aumentar para apoderarse de ellos los excedentes del trabajo de sus siervos, de sus campesinos y de sus súbditos. Pero ya desde fechas anteriores la acción combinada de dos factores preparaba este desarrollo. En primer lugar, tal vez, una mejora de las condiciones ecológicas, si es cierto que el campo europeo se beneficiaba desde algunos siglos antes de un clima más suave y menos húmedo, favorable al desarrollo de la agricultura.
Por otro lado, y sin duda de ninguna clase, la agricultura se halla influida por la expansión demográfica. El número de los trabajadores. Nos encontramos ante un movimiento de base cuya observación es casi imposible. Pero, al menos, puede suponerse que la expansión demográfica era una realidad en el siglo XI, e incluso en fechas anteriores, en Alemania, en Inglaterra, en Cataluña, en el centro de Italia y en Galia, donde estuvo durante algún tiempo reprimida por la rigidez del marco de los dominios carolingios, que poco a poco consiguió romper. Es indudable que la tendencia al crecimiento demográfico no deja de afirmarse a partir del momento en que comienzan a instalarse las estructuras feudales, y a lo largo de los siglos XI y XII. El estado de la documentación no permite en modo alguno medir la amplitud del movimiento. Sin duda, para la mayor parte de Inglaterra y para el último tercio del siglo XI, la gran encuesta ordenada por Guillermo el Conquistador, que desembocó en la redacción del Domesday Book, proporciona datos estadísticos de excepcional valor, aunque de difícil interpretación. Pero esta fuente es la única que existe. Para poder comparar con otras las cifras que nos da hay que esperar la época en que las técnicas de la fiscalidad alcanzaron la suficiente perfección como para recurrir a censos sistemáticos, es decir, hay que esperar, en el caso inglés, a los años próximos al 1200 para algunas aldeas dependientes de señoríos eclesiásticos dirigidas con especial cuidado, y al siglo XIV para el conjunto del reino. Todo lo que se puede afirmar con alguna certidumbre es que la población inglesa se ha triplicado con creces entre 1086 y 1346, pero no podemos seguir de cerca el ritmo de este crecimiento. Es necesario, por tanto, apoyarse en los indicios dispersos, que en su mayoría hacen referencia a los niveles superiores de la jerarquía social. La amplitud, durante el periodo que estudiamos, de las campañas militares y la multiplicación de las fundaciones religiosas no podrán explicarse sin tener en cuenta el aumento continuo de los efectivos de la caballería. Las genealogías que se pueden trazar con alguna precisión para un reducido número de linajes aristocráticos nos proporcionan la prueba de este crecimiento. En estas familias el deseo de evitar la dispersión del patrimonio incitaba, en cada generación, a reducir el matrimonio de los hijos varones. Pero, en cada generación, las parejas que no eran estériles procreaban numerosos hijos, muchos de los cuales llegaban a la edad adulta. Se ha intentado, para picardía, calcular, basándose en estos índices, la tasa de crecimiento. El número de varones adultos por pareja fértil es de 2,53 entre 1075, 1100, 2,26 entre 1100, 1125, 2,35 entre 1125, 1150, 2,46 entre 1150, 1175, 2,70 entre 1175, 1200. Cifras que nos llevan a aceptar la hipótesis de una tasa de crecimiento anual de 0,28% durante el tercer cuarto del siglo XII y de 0,72% para el último cuarto. Todas las informaciones que poseemos permiten suponer que este dinamismo, favorecido por una longevidad media de 40 a 50 años y estimulado por una fuerte natalidad que el vigor de la mortalidad infantil y la considerable proporción un tercio tal vez de las uniones estériles estaban lejos de anular, todo permite suponer, repetimos, que el crecimiento no era un privilegio exclusivo de los medios aristocráticos, mejor alimentados sin duda, pero más expuestos a los peligros de la profesión militar. Los grandes movimientos que, a fines del siglo XI, llevan a muchedumbres de pobres hacia los caminos de Jerusalén o tras las huellas de los predicadores itinerantes, y el aflujo de conversos de origen campesino a los nuevos monasterios del siglo XII, hablan, para la masa del pueblo, de una vitalidad semejante a la que en esta misma época lanza tantos hijos de la nobleza a expediciones lejanas y al estado monástico y canónico.
en las escasas familias de condición servil cuya composición nos permiten conocer algunos procesos relativos a la dependencia personal, los hijos varones no son menos numerosos que en los linajes aristocráticos. El crecimiento demográfico era sin duda el resorte, la causa de la fragmentación y de la proliferación de las explotaciones agrícolas, de la gran movilidad de la población rural, perceptible a través de numerosos signos, que se intensifica poco a poco en el transcurso del siglo XII. Las bases del crecimiento demográfico hay que buscarlas en una serie de condiciones favorables, más o menos determinantes. Entre ellas cabe mencionar la pérdida de fuerza de los ataques exteriores, la implantación del orden feudal y de las instituciones de paz, pero no hay que exagerar sus efectos, porque la guerra, atizada por las discordias entre castellanos rivales, no cesó en ninguna de las comarcas de la cristiandad, a pesar de las prohibiciones sociales y morales. El grupo de los combatientes profesionales cuyas pérdidas en combate o en entrenamientos recogen las genealogías, no fue el único en sufrir los efectos de la guerra. Los campesinos siguieron muriendo a manos de los salteadores, a pesar de acogerse a la salvaguardia de la cruz. Mayor importancia que la paz relativa tuvo el incremento de la producción de artículos alimenticios, que a su vez dependía estrechamente del número de hombres. Sin embargo, la persistencia del hambre, la implantación en las capas bajas de la sociedad de enfermedades causadas por la malnutrición, toda una miseria biológica que, a lo largo del siglo XII, coincidiendo con una lenta modificación de las actitudes y de los gestos de la piedad cristiana, suscitó la multiplicación de hospitales y de instituciones de caridad. Todos estos signos incitan a creer que los excedentes ofrecidos al consumo popular no dieron lugar a una mejora en la alimentación de la mayor parte de los campesinos. El principal efecto del crecimiento agrícola fue la debilitación de los obstáculos que se oponían a la proliferación de los grupos familiares. La mayor producción agrícola no sirvió para mejorar la alimentación, sino para alimentar a más hombres. Por último, parece que desempeñaron un papel importante en el crecimiento demográfico las modificaciones producidas en el estatuto jurídico de los trabajadores. Puede pensarse que la transformación cuyas repercusiones fueron más profundas en el movimiento demográfico y en el alza de la producción es la evolución de la condición servil. Mientras que hombres y mujeres jóvenes permanecen en la casa del Señor, englobados en un equipo de esclavos domésticos, que nada poseen y que ni siquiera pueden disponer de su propio cuerpo. Estos equipos son muy numerosos, según hemos visto, en los grandes dominios galos del siglo VII, una parte considerable de la población rural se halla en condiciones desfavorables para la reproducción. Es lícito suponer que los niños que lograban superar los peligros de la primera infancia eran menos numerosos entre los esclavos que en los demás grupos sociales. Cuando los señores permitieron que se disolvieran estos equipos, cuando decidieron instalar a sus esclavos por parejas en parcelas de tierra, no solo estimularon la capacidad de producción de estos trabajadores, en adelante directamente interesados en aumentar el rendimiento de su trabajo, sino que al mismo tiempo crearon mejores condiciones para que se reprodujeran y pudieran criar a sus hijos, entre los que reclutarían en adelante los domésticos que consideraban necesarios. Pero muchos de los hijos e hijas de los esclavos asentados seguían estando disponibles para crear nuevos hogares. Y cuando la situación de campesinos libres y esclavos se niveló, por estar unos y otros sometidos al poder del ban, se multiplicaron los matrimonios mixtos que unían, con el beneplácito de los señores, a los hijos de los esclavos con los de otros súbditos, regidos ahora por la misma costumbre. Estos matrimonios eran numerosos, ya a comienzos del siglo IX, entre los más severos de la abadía de Saint-Germain-des-Prés. Pronto desapareció la segregación matrimonial entre los grupos campesinos separados antiguamente por los criterios jurídicos de la servidumbre, y la movilidad de la población rural, favorecida por el crecimiento demográfico, precipitó la fusión.
Un documento procedente de la abadía de Cluny nos habla de un inmigrante de origen libre que se instaló en una aldea a orillas del Saona. Se casó, en una localidad cercana, con una mujer de condición servil, y sus descendientes se extendieron por todos los lugares próximos. Sin ningún género de duda, el paso de la esclavitud a la servidumbre fue el estimulante más vigoroso de la fecundidad, en la medida en que hizo que se dispersaran los equipos de esclavos domésticos y que aumentaran las células autónomas de producción. Por mi parte, me atrevería a situar en esta mutación, que quizá también dio lugar a una prolongación de la longevidad, el resorte principal del continuo aumento del número de hombres. Desde la Alta Edad Media parece seguro que el dinamismo demográfico era más vivo en Germania y en Inglaterra, es decir, en las provincias de Occidente en las que los lazos de la esclavitud se hallaban menos extendidos y eran menos estrictos. Y, en cualquier caso, no hay duda de que los primeros indicios de un aumento de la población aparecen en el momento en que los tumultos que siguieron a las últimas invasiones determinaron una rápida debilitación de estos lazos y en el momento en que la común sumisión de los campesinos al poder de los castellanos hizo que se abandonaran una tras otra las palabras mancipium y servus, en el Delfinado, después del 957 y de 1117, respectivamente, es decir, la última expresión consciente de la antigua noción de servidumbre. La acción combinada de otras modificaciones, en el ámbito jurídico, reforzó el efecto de este cambio fundamental. Casi todo lo que podemos saber, para esta época, sobre las costumbres familiares se refiere a la aristocracia. La intervención directa de los campesinos en las transacciones de tierras es demasiado rara, antes de fines del siglo XII, para dejarnos entrever las reglas del traspaso del patrimonio. Sin embargo, se sospecha que la cohesión del grupo familiar había llegado a adquirir la suficiente fuerza entre los campesinos dependientes como para imponer tácitamente el principio de hereditariedad del manso, excepto en Italia, donde la utilización normal de las actas escritas, realizadas ante notario, mantuvo viva la práctica de los contratos de concesión temporal. No obstante lo dicho, es posible la hipótesis ha sido sugerida para la zona de Picardía que, por una evolución inversa de las relaciones de parentesco, los lazos que unían a la familia campesina se hayan debilitado en el momento que el linaje caballeresco adquiría mayor coherencia. Esta debilitación, el lento progreso de los derechos del matrimonio a expensas de los del grupo familiar amplio, favorecía el asentamiento de jóvenes parejas y, por consiguiente, la multiplicación de núcleos de poblamiento y el progreso demográfico. Esta tendencia era, sin ninguna duda, contrariada por la voluntad de los señores de no permitir la disgregación de las unidades agrarias en las que basaban la recaudación de impuestos y servicios. En muchos señoríos los mansos no fueron divididos, pero la costumbre señorial no consiguió frenar el deseo de los jóvenes, amontonados en número excesivo en el hogar paterno, de hallar un asentamiento personal. En el peor de los casos, la prohibición señorial empujó a los jóvenes a expatriarse, es decir, mantuvo estancada la población en algunas aldeas e hizo que la mano de obra acudiera a las zonas en las que se arrancaba al bosque la tierra arable. Por otra parte, y de una manera general, las tendencias hacia la expansión de la familia y a su disgregación consiguieron romper la resistencia señorial. Los dueños del suelo tuvieron que admitir que el manso, previa su autorización y mediante el pago de una compensación, pudiese ser dividido entre los herederos. De esta manera se inició un movimiento de pulverización de los antiguos marcos de la explotación campesina, movimiento que se aceleró durante el siglo XII. Para medir su amplitud basta comparar los inventarios, es decir, las listas de los mansos y de sus cargos, elaborados hacia el año 1200, con los inventarios redactados en los siglos IX y X. En los primeros, la descripción de los censos se diluye entre innumerables parcelas, que forman grupos muy inestables, distribuidas entre las diversas familias.
La flexibilidad introducida en la repartición de la tierra campesina complicó la tarea de los administradores del señorío, pero favoreció la ramificación de las familias y por consiguiente la multiplicación de las células de producción, lo que fue facilitado, por otra parte, por la penetración de la economía monetaria. La intervención cada vez más decisiva del dinero, al mismo tiempo que estimulaba, al nivel del campesinado, el mercado de la tierra. Los señores tuvieron que tolerar no solo que los mansos fueran repartidos en las divisiones sucesorias, sino también que fueran desmembrados por enajenaciones de parcelas previo al pago de tasas de traspaso. Hacía posible los beneficios individuales, fomentaba las iniciativas económicas, permitía la formación de capitales, proporcionaba a los campesinos más emprendedores el medio de situar mejor a su descendencia y de propagar su familia. Diversas indicaciones, no siempre claras, revelan la sorprendente extensión de la exogamia en el medio rural. Es una prueba suplementaria de la intensidad de una validez biológica cuyos resortes más activos se sitúan, al menos aparentemente, en la debilitación de un concepto jurídico que durante toda la Alta Edad Media, en el marco de la servidumbre y de la institución dominical, había comprimido la capacidad de expansión de la población rural. De los tres factores de la producción campesina, uno, la tierra, abundaba en los siglos VII y VIII. En todas partes, incluso en las zonas, como el sur de Borgoña, en las que se había conservado el sistema de ocupación agraria implantado por Roma, la tierra estaba a disposición de quien quisiera ocuparla. En muchos lugares era una reserva inmensa, situada en los confines de cada núcleo de poblamiento y abierta a todas las empresas agrícolas. El desarrollo solo estaba frenado por la deficiencia de los factores restantes, la mano de obra y los útiles de trabajo. Estos obstáculos se redujeron durante el período, muy mal conocido, que separa los tiempos carolingios del siglo XI. El crecimiento económico que se inicia en este periodo tiene sus raíces en la continuidad de la disgregación del gran dominio esclavista y se basa en el crecimiento de la población campesina, que a su vez está estrechamente asociado al perfeccionamiento de las técnicas agrarias. El factor técnico. La historia de las técnicas, ya lo hemos dicho, es la más difícil de conocer, por falta de documentos explícitos. El trabajo, sus instrumentos, la manera de emplearlos, son hechos tan cotidianos que apenas se habla de ellos y mucho menos se escribe. ¿Quién se preocupa de observar los procedimientos empleados para cultivar la tierra, sino los pesquisidores encargados por el señor de anotar las obligaciones de los campesinos y de evaluar los beneficios obtenidos del dominio? Ni siquiera estos agentes señoriales describen los procedimientos. Indirectamente se pueden entrever algunas prácticas agrarias cuando los administradores registran, en tal o cual señorío, el tipo de servicios en trabajo exigidos a los mansos, y la época en que deben ser realizados. También es posible medir el rendimiento del esfuerzo agrícola a través de la estimación, siempre aproximada, de siembras y cosechas. Pero no sabemos nada de los útiles agrícolas del siglo XII, excepto los nombres, igual que ocurría para el siglo IX. Nos hallamos, pues, en el terreno de las hipótesis, que en la mayor parte de los casos no son verificables. La primera hipótesis se refiere al problema, muy oscuro, de las costumbres alimenticias. Se puede pensar que el modelo romano, difundido especialmente por la regla benedictina, siguió predominando durante esta fase de la historia europea y que, por consiguiente, no cesó de incrementarse la parte del pan en la alimentación humana. Esta parte fue más amplia que nunca a fines del siglo XII, antes de que la continuidad del progreso material y la vulgarización progresiva de los comportamientos aristocráticos llegasen, en los decenios siguientes, a ampliar poco a poco a expensas del pan la parte del companagium, es decir, de los alimentos que se comen para acompañar el pan. El signo más claro de la extensión del consumo de pan durante los siglos XI y XII es el papel creciente que desempeña el molino en la economía rural.
Desde la época carolingia, los molinos eran una fuente importante de ingresos para los señoríos. De ellos procedía una parte considerable de las provisiones acumuladas en el granero del monasterio de Corbie. Pero estos instrumentos eran escasos. En la treintena de aldeas que formaban los dominios de la abadía de Saint-Riquier no había más de 12. En cambio, el Domesday Book menciona cerca de 6.000. En la Inglaterra de 1086 existía, por tanto, una media de un molino por cada 46 parejas campesinas. En época posterior el número de molinos aumentó en este país, especialmente en las regiones mal provistas, como el de Bonn. Investigaciones precisas permiten captar en Picardía el ritmo de esta progresión. 40 nuevos molinos son mencionados entre mediados del siglo IX y 1080. Otros 40 aparecen en un periodo mucho más breve, entre 1080 y 1125, y en adelante el movimiento se acelera todavía más. En 50 años el número de los molinos atestiguados por los textos se eleva a 245. Sin embargo, la construcción de un molino en especial, la adquisición de las muelas y de las piezas de hierro necesarias para la buena marcha del aparato exigía grandes medios. Se puede pensar, por consiguiente, que, la mayor parte de las veces, la iniciativa de construir un molino partía de los señores. Por su mediación pensaban obtener nuevos beneficios. Impuesta por el interés de los señores, la erección de ciertos molinos no siempre respondería a las verdaderas necesidades del campesinado. Es una de las formas de la opresión económica ejercida por el señorío, y no faltan los documentos que muestran a los campesinos obligados por la fuerza a utilizar estos instrumentos. Hacia 1015, un caballero del castillo de Dreux obligaba a los más overos de la abadía de Bourgueil a llevar el grano a sus molinos, situados a 3 horas de camino. Entre los impulsos que hicieron que se difundiera el consumo de la harina en la alimentación popular, la intervención de las presiones señoriales tuvo una importancia considerable. Pero si los señores se lanzaron a la realización de empresas costosas se debía a que el aumento del consumo de pan dejaba prever que la inversión sería altamente rentable. Sus esperanzas no se vieron defraudadas. Mucho más numerosos que en época anterior, los molinos siguieron figurando, en el siglo XII, entre las fuentes más abundantes de los ingresos señoriales. La multiplicación de las aceñas en todos los ríos y hasta en el centro de la Europa salvaje, la multiplicación paralela de los hornos, en Picardía se ve aumentar su número también hacia el primer cuarto del siglo XII, reflejan el progreso continuo de los cereales panificables en el sistema de producción de los campos europeos, y la expansión del campo permanente a costa de las áreas de recolección natural, de la caza y de las formas primitivas del pastoreo. Este avance fue acompañado de una selección de las especies cultivadas. Algunas de las que ocupaban aún un lugar importante en los graneros carolingios se hallan en vías de desaparición, después del año 1000, en las provincias más evolucionadas. Este fue el caso, en Picardía, de la Escanda, que no es mencionada después del siglo XI. En esta elección también intervinieron de modo directo las exigencias de los dueños de la tierra, que obligaron a los trabajadores a entregarles el tipo de grano que les interesaba, es decir, avena para el aprovisionamiento de sus establos. En esta civilización caballeresca que hacía de la equitación uno de los signos distintivos de la superioridad social, el desarrollo del cultivo de la avena fue unido al establecimiento de la caballería y a los progresos de su equipo militar. Pero los ricos deseaban comer pan blanco y estimularon la producción de trigo. Podemos imaginar que los campesinos siguieron alimentándose de cereales menos nobles. Sin embargo, los textos que nos informan sobre la naturaleza de los cultivos, es decir, los que describen la producción de las tierras señoriales y los censos entregados por los más soberos a sus señores atestiguan el triunfo del trigo en todos los lugares donde su siembra no se hallaba obstaculizada por las condiciones naturales.
En Picardía, la cebada y el centeno representaban todavía, entre 1125 y 1150, el 17% del grano mencionado en los documentos señoriales, exceptuada la avena. La proporción se redujo más tarde para estabilizarse, de forma duradera, en el 8%. Y todo hace pensar que los hábitos alimenticios de los ricos penetraron insensiblemente las masas populares. Para los hombres del siglo XII la base de la alimentación es el pan, y el mejor posible. El crecimiento agrario que se produce después del año 1000 es agrícola en sentido estricto, en el sentido de que se basa en una ampliación continua de los cultivos de cereales panificables. Es dudoso que la extensión de los cereales haya ido acompañada de una mejora notable de las prácticas agrarias. Las que podemos reconstruir a través de los textos del siglo XII difieren poco de los métodos empleados en época de Carlomagno en los grandes dominios monásticos de la región parisina. También es probable que estos últimos fueran con mucho los más avanzados y que en muchas explotaciones aristocráticas y en la tierra de la mayor parte de los campesinos se aplicaron métodos más rudimentarios. El progreso consiste, sin duda, en la difusión de estos sistemas, pero no parece apoyarse en su perfeccionamiento. No se ve que el suelo haya sido enriquecido por mayores aportaciones de estiércol. Todos reconocían las ventajas del abono, pero era escaso y se vendía muy caro, porque el ganado era escasamente estabulado y el poco estiércol que se obtenía era utilizado casi enteramente en las parcelas dedicadas a cultivos continuos y exigentes, en los huertos cercados y en los viñedos. Todavía en el siglo XIII, en los contratos firmados en las cercanías de París, es decir, en el espacio agrícola más próspero de la época y el más avanzado técnicamente, se imponía al arrendatario la obligación de abonar los campos de trigo una sola vez cada 9 años, el quinto año. El único abono cuyo uso parece haberse difundido en algunas regiones es la marga. En el siglo XII, en los campos de Picardía, los contratos de concesión temporal extensa incluían normalmente una cláusula por la que se obligaba al beneficiario a reponer la cal y los fosfatos del suelo mediante la ayuda regular de la marga. Pero, de una manera general, nada permite afirmar que los agricultores de esta época hayan creído posible basar el acrecentamiento de la producción de cereales en un recurso más intenso al abono. En cuanto a la rotación de cultivos, tampoco su ritmo parece haber variado profundamente. La práctica de una siembra en 2 tiempos, trigo y centeno después de las labores de otoño, cebada y avena después de las labores de marzo se imponía en todos los campos sometidos a los caprichos de la pluviosidad de la Europa atlántica. Este sistema tenía la ventaja de escalonar más ampliamente los principales trabajos agrícolas a lo largo del año, de utilizar mejor la mano de obra y las yuntas al repartir su trabajo en 2 estaciones. Este sistema de cultivo se aplicaba desde el siglo IX en los campos que los grandes monasterios de la Galia del Norte hacían cultivar por sus domésticos y por mediación de las cernas de sus masoveros. Pero cultivaban estos últimos de la misma forma la tierra arable de sus mansos. Nada lo prueba, y cabe la posibilidad de que la lenta penetración de la siembra en 2 estaciones en las tierras campesinas haya sido una de las formas de progreso agrícola entre los siglos IX y XII. Penetración incompleta de hecho, porque la capacidad del suelo y las condiciones climáticas, así como el deseo de producir ante todo grano apto para la confección de pan, levantaba obstáculos muy fuertes a la extensión de los cereales de primavera. Estos cereales eran escasos todavía en el siglo XII, incluso en las tierras de los señores y a pesar de los progresos de la caballería. Utilicemos los datos de un documento de interés excepcional, un inventario que el abad de Cluny mandó realizar hacia 1150 y que describe algunos de los dominios cercanos al monasterio en Borgoñón. En 10 de ellos es posible discernir el lugar ocupado en la reserva señorial por los cereales de primavera y por los de invierno. Este lugar solo es igual en 2.
En otros 7, la cosecha de avena equivale a los 2/3, la mitad, 1/3 o incluso 1/4 de la de trigo y centeno, a cuya producción se dedica en exclusiva el último dominio. Sistema muy flexible, enteramente dependiente de las necesidades del señor y de la actitud de cada suelo. Se plantea aquí el problema de las leguminosas, base de todos los potajes que acompañaban al pan, según los reglamentos de los hospitales y leproserías de fines del siglo XII. Es indudable que los guisantes, las arvejas, las habas desempeñaban un papel importante en la producción campesina y en la alimentación, al menos en la de los pobres. Pero se cultivaban estas leguminosas en los campos de labor y su cultivo se alternaba con el de los granos. No se trata de una medida excepcional, impuesta por la penuria alimenticia, la tomada por el conde de Flandes, Carlos el Bueno, a comienzos del siglo XII, cuando ordenó que cada vez que se siembren 2 medidas de tierra, la segunda será sembrada, de habas y guisantes. Galberto de Brujas explica así esta decisión. Esta clase de legumbres crece más y más pronto, y los pobres podrán alimentarse más rápidamente si la escasez, el hambre y la miseria no cesasen durante el año 25. Nada prueba que los beneficios agronómicos de estos cultivos, que contribuyen a reconstituir los suelos agotados por los cereales, hayan sido captados por los agricultores de la época. Sería mucho más importante descubrir si el barbecho se redujo entonces y si, gracias a un perfeccionamiento de los medios de cultivo, los campesinos llegaron a reducir los periodos en los que los campos debían ser dejados en reposo para reconstituir de modo natural su fertilidad, y a extender, por consiguiente, el espacio productivo. A esta pregunta fundamental que plantea el problema del grado de intensidad del esfuerzo agrario, ya que pone en duda la realidad del progreso técnico, es imposible darle una respuesta. Los textos de la época no hablan más que de las parcelas cultivadas y omiten toda referencia a las demás. Sin embargo, algunos indicios permiten pensar que, en zonas tan fértiles como Picardía, al menos en algunas explotaciones, a fines del siglo XII se practicaba un sistema de rotación trienal, que no dejaba en barbecho cada año más que 1/3 de la tierra cultivable. Un acuerdo firmado en 1199 entre dos señores especifica que cada 3 años la tierra debe ser sembrada de cereales de primavera, que un masovero deberá dar trigo el primer año, avena el segundo y nada el tercero 26. En la práctica, es indudable que este sistema, incluso en los campos poblados y fértiles, estaba lejos de haberse generalizado lo suficiente como para que se impusiesen al conjunto de un territorio obligaciones colectivas de rotación de cultivos. Estas no aparecen atestiguadas con anterioridad a mediados del siglo XIII. Antes, la tierra arable era lo suficientemente vasta como para que cada cultivador conservase la libertad de elegir, en función de sus necesidades y medios técnicos, el sistema de rotación aplicado a sus cultivos. Sin duda, la mayor parte de los agricultores no se decidía a imponer a sus campos ritmos demasiado precipitados, cuyo efecto inmediato era disminuir notablemente el rendimiento de cada parcela. Era preferible dejar al suelo el tiempo necesario para que se regenerase y cultivar mientras tanto otras porciones de un espacio agrario que seguía siendo ampliable. Todo permite suponer que hasta fines del periodo que nos ocupa, el auge demográfico y los progresos en la ocupación del suelo no fueron lo bastante acusados como para quitar a la agricultura, en la mayor parte de las provincias de Europa, su carácter itinerante. He aquí 2 testimonios que conciernen a la isla de Francia, es decir, insistamos una vez más, a una de las regiones más caracterizadas por el dinamismo agrícola. En 1166, el rey de Francia permite a los campesinos cultivar antiguas tierras roturadas en bosques que le pertenecen, a condición de que las cultiven y recojan los frutos durante 2 cosechas solamente, y vayan después a otras partes del bosque. La práctica cuyo empleo se estimula aquí es la muy primitiva de una roza periódica que deja al barbecho un lugar considerable.
Este método parece el único capaz, en un terreno sin duda mediocre, de procurar cosechas aceptables de las que el dueño de la tierra puede obtener un beneficio apreciable. El segundo documento es un siglo posterior. Da cuenta de un progreso cierto, puesto que el Señor impone en principio a los campesinos a los que autoriza roturar el bosque un ritmo trienal de cultivo. Pero prevé derogaciones necesarias y de hecho autoriza a los cultivadores a dejar la tierra en descanso durante varios años seguidos por razón de pobreza, es decir, si se encuentran momentáneamente desprovistos del importante equipo que la intensificación del cultivo hacía necesario, o para mejorar la tierra. 27. No hay, pues, ninguna norma, en parte porque el suelo es frágil y no conviene agotarlo exigiéndole demasiado, y en parte porque la reducción del tiempo de barbecho requiere un equipo de calidad que no está al alcance de los pobres. Llegamos con esto al punto fundamental. Sí, en la Europa de los siglos XI y XII, la agricultura cerealista se desarrolló, fue principalmente gracias al trabajo y esfuerzo de los hombres. Estos se dedicaron en mayor número al trabajo de la tierra, a remover el suelo para ayudarle, ante la falta de abonos, a regenerarse más rápidamente. Utilizaron para esto instrumentos aratorios más eficaces. El éxito agrícola de esta época se basa ante todo en un perfeccionamiento de las labores. A mediados del siglo XII, cada masovero de un dominio dependiente de la abadía de Cluny debía prestar 4 corveas anuales. Una en marzo, antes de la siembra de la cebada y de la avena. Las otras en otoño, en las tierras de barbecho, para preparar la siembra de los cereales de invierno mediante 3 labores sucesivas. Era un progreso con relación a las prácticas habituales en las explotaciones mejor cuidadas de la época carolingia, en las que la tierra solo era labrada 3 veces al año. El rendimiento era 2 o 3 veces más elevado en este dominio que en las explotaciones vecinas, lo que es una prueba más de la incidencia primordial del laboreo en la productividad. Sin embargo, esta mejora era muy limitada. En los 9 dominios restantes que describe el inventario cluniacense seguía practicándose la costumbre carolingia de las 3 vueltas. A la luz de los textos no se ve que el aumento de las labores se haya generalizado antes de finales del siglo XII. Si hubo mejora, hay que buscarla en los útiles de trabajo, en el arma principal de que disponía el campesino para trabajar la tierra, en lo que los redactores de los textos de este periodo designan todavía, indistintamente, con los nombres latinos de aratrum y carruca. El perfeccionamiento del arado es la hipótesis fundamental que hay que emitir, para este periodo oscuro de la historia agraria, a propósito de la evolución de las técnicas. Hay que suponer ante todo que aumentó la fuerza de la yunta que tiraba del arado. Evidentemente, no es posible conocer la constitución física de los bueyes de labor, ni en la época de Carlomagno ni en la época de la Tercera Cruzada, y no es por tanto posible comparar su fuerza. Además, en todas las épocas hay bueyes de todo tipo, y los alimentados por los campesinos no tenían probablemente la misma fuerza que los criados en los establos de los señores con el heno de los mejores prados. Sin embargo, podemos imaginar que aumentó el número de animales de tiro existentes en las explotaciones agrícolas. Solo conocemos bien las tierras de los señores, en las que, a través de indicaciones precisas, sabemos que los administradores se preocupaban de reforzar el ganado de trabajo. En 9 de los dominios dependientes de la abadía inglesa de Ramsey, el número de animales de labor aumentó del 20 al 30% entre fines del siglo XI y mediados del XII. En esta última fecha, los pesquisidores encargados por el abad de Cluny de preparar los elementos de un plan de desarrollo de la producción señorial propusieron, como la inversión más capaz de promover un progreso económico, adquirir bueyes para que los arados de los dominios estuviesen mejor equipados. Estas preocupaciones son significativas del valor que los hombres de esta época concedían al instrumento aratorio. Lo consideraban el factor principal del desarrollo agrícola.
En la base de esta mejora es preciso, por tanto, situar una utilización más racional del sistema agropastoril, el desarrollo de la cría de reses bovinas y la elección decisiva que consistió en alimentar mejor a los animales de tiro y por consiguiente en cuidar más atentamente los prados de siega y en consagrarles más extensión en el espacio cultivado, para obtener cosechas mayores y de este modo alimentar mejor a los hombres. La ampliación, mal conocida, de los prados y una organización menos primitiva de las tierras de pasto fueron la base de todos los progresos del cultivo cerealístico. Añadamos que, sin duda, fueron adoptados, a lo largo del siglo XI, mejores procedimientos de tiro que, como en el caso del yugo frontal para los bueyes, permitían utilizar de modo más completo la fuerza de tracción del ganado. Por último, en algunas comarcas, los cultivadores prefirieron sustituir el buey por el caballo para los trabajos agrícolas. Esta mutación se produjo sin duda en las zonas más fértiles de Occidente durante la segunda mitad del siglo XII. En Picardía, las menciones de cernas realizables con caballos se multiplican a partir de 1160 y las alusiones a bueyes de labor desaparecen totalmente de los documentos a comienzos del siglo XIII. Entre 1125 y 1160, en un manor dependiente de la abadía de Ramsey, el número de bueyes se redujo a la mitad y el de caballos de tiro se multiplicó por 4. La ventaja del caballo es su rapidez. Uncirlo al arado era acelerar sensiblemente las labores de la tierra, era por consiguiente conseguir a la vez multiplicar las labores y practicar el rastrillado. Ya la tapicería de Valleux, a fines del siglo XI, muestra un rastrillo tirado por un caballo. Sin embargo, esta mejora del equipo oratorio no puede difundirse sino en los campos más ricos porque, como recuerda en el siglo XIII los campesinos de Inglaterra Walter Denley en su tratado de agronomía práctica, el caballo cuesta más que el buey, hay que herrarlo y alimentarlo con avena. Solo pueden utilizarlo las sociedades rurales bien provistas de dinero y que, por practicar regularmente la rotación trienal, producen suficientes cereales de primavera. La adopción del caballo de tiro parece, pues, señal evidente de un progreso de la economía rural. Indica que se ha franqueado un umbral. Sitúa, simultáneamente en el espacio y en el tiempo, el advenimiento de un sistema agrícola más productivo y el fin de un largo periodo de crecimiento insensible. Durante esta fase es probable que, al menos en los campos más prósperos, se haya perfeccionado el arado. A la madera, en la que estaba enteramente construido en época carolingia, se añadieron elementos de hierro que reforzaron sus puntas de ataque, la cuchilla, la reja y la vertedera. Después del año 1000 los progresos de la metalurgia son indudables en toda Europa, y fueron estimulados por el deseo de la aristocracia de mejorar su equipo de combate. Desde las casas de los caballeros el uso del metal se difundió entre el campesinado, de la misma forma que se difundía la utilización del caballo. El progreso de las técnicas rurales procede es otro aspecto del paso de una economía de guerra a una economía basada en la agricultura, de la aplicación al trabajo de los campos, ciertamente con retraso, de los útiles de la agresión militar. Este fenómeno se produjo durante el siglo XII. Es posible que con anterioridad se hayan aplicado algunas innovaciones técnicas a la metalurgia del hierro, utilización de hornos con aireación forzada, aplicación de los mecanismos del molino al refinado del metal. Desde 1086 se mencionan censos en hierro pagaderos por los molinos. En cualquier caso, a comienzos del siglo XII, en los Pirineos, los Alpes y el Macizo Central, son frecuentes las alusiones a los martinetes, y por estos mismos años comienzan las menciones de minas de hierro. En su libro Des Merveilles, Pedro el Venerable habla de los mineros de la región de Grenoble, de los peligros que corren en las galerías, de los beneficios que les produce la venta de sus productos a los herreros de las cercanías. Más numerosas son las alusiones a los talleres forestales en los que se trataba el mineral, como los ofrecidos en limosna por el conde de Champaña a varias abadías cistercienses de la región entre 1156 y 1171. El metal se hace de uso más corriente.
Hacia 1160 los navegantes venecianos dejan de alquilar anclas para cada travesía. En adelante, cada barco posee la suya. El hierro producido en las zonas boscosas, en la proximidad del combustible necesario para la fundición, fue primero elaborado, según parece, en los centros urbanos. En Arras, hacia 1100, servía todavía esencialmente para fabricar instrumentos cortantes, cuchillos, hoces, layas. Pero pronto fue utilizado para fabricar las rejas de los arados. Así ocurría en el siglo II en la ciudad de Mex, donde los 7 rejeros formaban la asociación gremial más poderosa. Y rápidamente los herreros se establecieron en las zonas rurales cerca de la clientela campesina. Desde 1100, en Belvaisis, se vendía carbón de forja en las aldeas. En Picardía se puede seguir la difusión de este artesanado rural. No hay ninguna huella anterior al siglo XII, pero entre 1125 y 1180 aparecen, en la documentación ocasional, 30 fabrí. Por estos años, existe un herrero en 10 de las 30 aldeas próximas al priorato de Zin. Asombrosa proporción, sin duda mucho menor en provincias atrasadas que permanecieron fieles a los viejos útiles de madera, del mismo modo que a los bueyes de labor. Pese a todo, esta proporción es prueba de la amplitud del cambio tecnológico que se produjo antes de finales del siglo XII en el nivel más humilde de la actividad rural. Como la del molino, la aparición de la forja campesina más tardía, pero, como ella, causante de la instalación en el seno de la sociedad campesina de un trabajador especializado muy dependiente sin duda del señor local, su principal cliente, sino el dueño de su cuerpo, y sin embargo colocado, por su misma función, en una situación privilegiada es uno de los signos del crecimiento económico, del que es una consecuencia directa, puesto que no habría sido posible sin una elevación del nivel de vida de los campesinos, y al mismo tiempo sostiene y amplifica este crecimiento. Si es más costoso y si para adquirirlo hay que ahorrar, el útil que fabrica el herrero es mucho más eficaz. Asegura, a quien no es demasiado pobre para emplearlo y para acompañarlo de buenos animales de tiro, cosechas menos mediocres, es decir, beneficios, en medio de afirmar su dominio sobre la tierra y de situar mejor a sus hijos. Todo un conjunto de indicios autoriza, pues, a situar en Europa occidental entre el año 1000 y los últimos años del siglo XII un momento capital de la historia de los medios de producción. En el centro de un amplio movimiento de progreso económico y de auge demográfico viene, según todas las probabilidades, a insertarse el perfeccionamiento del arado y de la yunta. El arado, es decir, el equipo formado por el útil, por los animales de tiro y por el hombre que los guía, adquiere cada vez mayor importancia en el seno de la economía rural. Tiende a convertirse en la célula económica de base, en lo que había sido el manso en la Alta Edad Media. En Picardía se comienza, a fines del siglo XI, a medir la tierra en aranzadas. En arados se evalúan las corbeas en los inventarios señoriales del siglo XII, tanto en los de la abadía de Cluny como en los de los monasterios de Inglaterra, en el momento en que el yuguero, es decir, el conductor del arado, aparece en la explotación agrícola como el primero de los trabajadores domésticos. En conclusión, puede afirmarse que el progreso técnico determina un cambio fundamental, el acrecentamiento del valor de los aperos con relación al de la tierra. Los elementos del progreso técnico, el hierro, el ganado costaban muy caros. Una tarifa de peaje de fines del siglo XI en una aldea de la región de Angers nos revela el precio de los añadidos. Un animal, si no estaba errado, pagaba un dinero. Si lo estaba, el doble. Y este desplazamiento del valor de las cosas influyó inmediatamente sobre la condición campesina. De dos maneras. 1. La clase de los trabajadores se hace más vulnerable con respecto a los ricos, porque el arado y la yunta son bienes muebles, porque están menos protegidos que la tierra por las solidaridades familiares, porque su posesión está más estrechamente vinculada al movimiento del dinero y, sobre todo, porque es más fácil apoderarse de ellos. Los campesinos están más sometidos a la presión de los señores,
que pueden dominar mejor a sus hombres prestándoles el ganado o amenazando con quitarles el que poseen. Más sometidos a la presión de quienes tienen el numerario y de quienes se puede obtener en préstamo. Es perfectamente razonable pensar que el perfeccionamiento técnico estimuló de una forma especial el recurso al crédito en el mundo rural. 2. No todos los campesinos pudieron mejorar su equipo, porque les faltaba el capital necesario, porque la utilización de un instrumento demasiado pesado podía deteriorar el suelo que cultivaban. Así, el arado ligero siguió utilizándose en todos los campos de tierras ligeras y frágiles. Así, la azada y los útiles de madera fueron el único equipo de las familias pobres. De esta forma, durante el siglo XII se acrecentó la distancia entre las regiones como la isla de Francia o Picardía, que pudieron adoptar todas las innovaciones técnicas y cuya vitalidad fue revigorizada, y las demás, especialmente las comarcas del sur, que permanecieron estancadas. Al mismo tiempo, en cada comarca se ahondaba el foso, ya visible en el siglo X, entre los que hacen su trabajo con bueyes o con otros animales 28 y quienes no tienen más que sus brazos para trabajar. Entre los labradores el término implica tal vez el respeto debido a los hombres que cooperaban con mayor eficacia al crecimiento general, y los obreros manuales. Unos y otros fueron tratados de modo diferente por el Señor. Es posible que, en algunas provincias, solo los primeros hayan participado de modo pleno en la comunidad campesina. En el seno del campesinado igualado por las exigencias señoriales y en cuyo interior ya no eran visibles las diferencias basadas en la situación personal, nuevas disparidades económicas se introdujeron en el siglo II en función del perfeccionamiento de los útiles de trabajo entre los habitantes de una misma aldea o entre los de comarcas vecinas. A través de cuanto hemos dicho se ve el interés que tendría la medición de la incidencia del progreso técnico en el rendimiento de la empresa agrícola. Sin embargo, hay que renunciar a hacerla. Antes de fines del siglo XII, los métodos de la administración señorial son todavía muy primitivos. Conceden poca importancia a la escritura y menos aún a las cifras. Los documentos son más decepcionantes que los de la época carolingia. Ante tanta escasez se siente uno tentado a sacar partido de todas las indicaciones, y especialmente de las proporcionadas por la descripción, a mediados del siglo XII, de los dominios de la abadía de Cluny, de la que proceden datos muy precisos, aunque excesivamente localizados. Los pesquisidores que visitaron estas tierras evaluaron las cosechas y las siembras de los cereales de invierno en 6 dominios. Estos datos, semejantes a los que proporciona en el siglo IX la descripción del señorío real de Anapes, permiten aventurar una evaluación del rendimiento de la simiente. Varía mucho de un dominio a otro. En una explotación la cosecha es 6 veces superior a la siembra. En otra, la relación es de 5:1 para el centeno y de 4:1 para el trigo. En los 4 últimos dominios la proporción se mantiene entre 2 y 2,5 por 1. Llama la atención la escasa productividad. Hacia 1150 la tierra es ingrata en la mayor parte de estas grandes empresas agrícolas, en las que se siente la necesidad de mejorar el equipo es el objetivo de la encuesta, pero que sin embargo disponían ya de medios excepcionales. A pesar del amplio movimiento de expansión que tiene como escenario el campo europeo desde hace al menos 2 siglos, para alimentar a los hombres hace falta mucho trabajo y amplios espacios. Sin embargo, de los datos consignados se deducen 2 hechos. Si los rendimientos oscilan entre el doble y el triple en las diferentes explotaciones, depende de la calidad de los suelos sin duda, pero también, al menos en parte, es el resultado de un desigual nivel de equipamiento. El dominio en el que las cosechas son con mucho las mejores es aquel en el que los establos están mejor provistos y donde los arados son más numerosos. El alza de los rendimientos parece, pues, a través de este documento, muy directamente ligada a la intensificación de la labor. Hay que considerar, por otro lado, que la escasa productividad se halla acentuada en la investigación cluniacense por circunstancias climáticas desfavorables.
Los visitadores han observado que el año había sido malo y que los administradores calculaban que la cosecha normal era superior en un quinto. Si se efectúan las correcciones necesarias, inmediatamente se descubre que, incluso en las tierras menos fértiles y peor trabajadas, los rendimientos serán superiores a los que se pueden hallar a duras penas a partir de los documentos carolingios. Sin duda es muy arriesgado comparar indicaciones numéricas tan aisladas y por tanto privadas de la mayor parte de su valor. Al menos, se puede suponer que entre el siglo IX y el XIII, antes de que Walter Denley considerara en su tratado de agronomía práctica que no era rentable una tierra que no produjera al menos 3 veces lo sembrado, la productividad del suelo había aumentado al tiempo que se difundían insensiblemente las mejoras técnicas, y cuando aún el suelo cultivable era suficientemente amplio como para que no fuera preciso forzarlo y se le pudiese dejar el tiempo necesario de reposo. De ritmo muy lento, pero claramente más rápido a medida que los dueños del suelo se dedican a dotar a la empresa agrícola de medios más eficaces, este progreso no es desdeñable.